Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate, ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Dolido de su obstinación, mirándolos con tristeza porque no querían entender. El pasaje evangélico concluye una serie de ríspidas controversias con sus habituales adversarios que, obstinados en su cerrazón ante la verdad, deciden abiertamente darle muerte. Se nos ofrece aquí, además, una elocuente aplicación de lo anunciado anteriormente por Jesús en relación al reposo sabático. A enfrentarse están ahora la actitud rigorista de los insensibles letrados y, en general, de la opinión pública de su tiempo, con la actitud compasiva de Jesús. Él se declara abiertamente a favor del enfermo y de que vuelva a llevar una vida en plenitud. Por ello, en el Evangelio encontramos un pasaje de Marcos donde Jesús entra de nuevo en la sinagoga. Allí le presentan un caso de un hombre con la mano paralizada. Era sábado. Según se desprende del pasaje, entre los que le presentan el caso a Jesús había una única intención, que nada tenía que ver con la curación del hombre: poner a prueba a Jesús. Hay pues un juego de intenciones en el pasaje: la intención de los que estaban al acecho y la intención de Jesús. Pero Jesús deja perplejos a los que tenían una intención de ponerlo a prueba por medio de una pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? La respuesta ante semejante pregunta fue el silencio. Se quedaron sin palabras, sin saber qué responder. Este silencio es provocado porque su poca honradez es puesta al descubierto. El Evangelio nos habla de una actitud perdida: la honradez, la honestidad. No hay mayor tranquilidad que hacer las cosas con sencillez, sin doblez, con honestidad. Pero aquí se está actuando con doblez. Ser honrado significa no aprovecharme del vecino. En este caso, los que quieren ponerlo a prueba se quieren aprovechar del hombre con la mano seca. Lo utilizan, aunque ello suponga dejar algunos de los objetivos que quieren alcanzar. La honradez es una virtud y actitud predicante, es decir, que predica en sí misma. La honradez habla del Evangelio, habla del gusto por la verdad, por Dios. Y en esta semana vamos a orar por la unidad de los cristianos, que finalizará con la fiesta de la conversión de San Pablo el próximo 25 de enero. Es una tarea difícil donde la Iglesia nos encontramos empeñados con todas nuestras fuerzas en estos temas tan delicados, complejos, donde se requiere mucho diálogo, sobre todo mucha fe. Se requiere, por lo tanto, un diálogo teológico, pastoral, institucional. Demos entrada en nuestro corazón al amor de Dios que
quiere unirnos, que quiere que haya reconciliación en medio de nuestras dificultades a nivel personal, familiar, social, laboral e internacional. Para ello necesitamos de oración, y esta semana es precisamente la semana para orar. Ahora bien, tenemos como intercesor a Jesucristo entre el Padre y nosotros. Por ello, la primera lectura nos dice y nos recuerda que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Y por ello, la carta a los Hebreos nos dice: tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. La carta a los Hebreos es uno de los escritos teológicos importantes del Nuevo Testamento. La doctrina sobre el sacerdocio de Cristo y el valor sacrificial de su muerte figuran en esta carta como uno de los puntos más llamativos. En este fragmento se nos presenta la figura de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham, después de su victoria sobre los reyes, le había entregado el diezmo del botín conquistado, y éste había bendecido al patriarca Abraham por el Dios Altísimo. Melquisedec era también rey de Salem, cuyo nombre y cargo significaban rey de justicia y rey de paz. Sin que en las Escrituras se nombrara nada de su padre o de su madre, es decir, no aparece genealogía alguna, o sea, que no figuran ni su principio ni su fin, lo que da pie a que se asemeja a Cristo, Hijo de Dios, y se les considere a ambos como sacerdote para siempre. Esto nos permite entender la supremacía de Jesucristo sobre cualquier otro sacerdote o sumo sacerdote del segundo templo de Jerusalén. El autor quiere manifestar sobre todo a aquellos cristianos procedentes del judaísmo que pudieran añorar los ritos cargados de ostentación de los sacerdotes judíos, que Jesús es un sacerdote eterno que, con su muerte en la cruz, es la garantía de una alianza más valiosa que la del Sinaí, pues puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, ya que vive para siempre para interceder a Dios de toda la humanidad, y sobre todo para interceder a favor de toda la humanidad. Por ello el Salmo 109 nos insiste: tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Y aún nos dice más: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Marcos, en el inicio de su capítulo 3, nos presenta a Jesús que entra en la sinagoga donde había un hombre con una mano paralizada. Con anterioridad los fariseos le habían preguntado por qué sus discípulos hacían lo que no estaba permitido en sábado, ya que al cruzar un sembrado habían arrancado espigas para comérselas, y les había sentenciado que el sábado se había hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Los fariseos lo acechaban para ver si curaba en sábado, y es cuando les pregunta: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Salvar la vida de un hombre o dejarlo morir? Y ellos escucharon que la respuesta de Jesús fue el silencio. Es decir, ellos dieron la callada por respuesta. Y Jesús, tremendamente dolido por comprobar la dureza de su corazón, curó al paralítico. Jesús siente ira y siente tristeza porque es una generación dura de cabeza, dura de corazón. No entienden o no quieren entender que la ley suprema es el amor, por lo que los fariseos y sus acompañantes se empeñaron en acabar con él. En la vida nos encontramos con multitud de situaciones que, ante violaciones de derechos humanos o ante situaciones atroces de maltrato o violencia, nuestra reacción es mirar hacia otro lado, como si esas situaciones no fueran algo que nos compete. Somos incapaces de escuchar, no solo de oír
los gritos, clamando justicia de aquellos hermanos nuestros que están sufriendo por culpa del egoísmo o maltrato ajeno. Como seguidores de Jesús, no podemos permanecer indiferentes ante las injusticias. No nos pide reacciones violentas, pero sí ser capaces de denunciar todo lo que atenta contra la dignidad de los seres humanos. Jesús, amor de Dios encarnado, quiere la felicidad de todos, pues todos somos hijos de Dios y como tales coherederos del reino. Por lo tanto, nos pide valor y coherencia con lo que decimos creer. Vemos en Jesús al intercesor eterno que nos quiere y nos cuida. Ante la injusticia, miramos hacia otro lado. Somos coherentes para denunciar las violaciones de la dignidad humana o los derechos humanos. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere pax et bonum.